Dios te bendiga, Dios te guarde de este encuentro de between us. entre nosotros. Gracias a todos los que siempre están apoyándonos, Thank you to those who are always supporting us, que siempre nos muestran su cariño those who always show their love, y a aquellos nuevos suscriptores que siempre están ahí. and those new subscribers that are always there. Y gracias a los que siguen regando la voz para que otros lleguen a nuestro canal. And those who always keep spreading the voice so they can come to our channel. Bendito Dios, vamos hoy a leer en Jonás capítulo 3, Today we're going to be reading in Jonah chapter 3, verso 4 verse en 4. adelante. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. And Jonah began to enter into the city of a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God, and proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe on from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything, and let them not feed nor drink water. But man let beasts cover with sackcloth, and cry mightily unto God. Yet let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hands. Bendito sea el Señor. Creo que todos conocemos un poco de la historia de Jonás. I think we all know a little bit about the story of Jonah. Hasta los niños cantan esa alabanza, Even the kids sing the song que Jonás desobedeció a la voz de Dios. that Jonah disobeyed the voice of God. Eso pasa en el primer en el primer capítulo, That happens in the first chapter. que Jonás es enviado a un lugar That Jonah is sent to a place, y por desobediencia se va a otro. and for disobedience he goes somewhere else. Pero vemos también que Jonás, But we also see that Jonah, cuando está en el vientre del pez, when he's in the fish's belly, ora a Dios pidiendo misericordia. he prays to God asking for mercy. En este capítulo que ya estamos leyendo, el capítulo 3, This chapter that we're already reading, chapter 3, vemos cómo Jonás entra en Nínive we see how Jonah enters Nineveh a hacer la voluntad del Señor. to do God's work. Y muchas veces a nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios. And many times it's hard for us to do it. Y muchas veces nosotros buscamos la vía fácil para hacer la voluntad de Dios. And many times we look for the easy way to do God's work. O no queremos hacer la voluntad de Dios. But we don't want to do God's work. Y vemos aquí cómo entonces, después que Jonás pasó trabajo. And we see how Jonah did, like he went through hard times. Fue echado al agua, un pez lo atrapa. He was thrown onto water, a fish ate him. Vemos entonces cómo Jonás dice, tengo que hacer la voluntad de Dios. And we see how Jonah says, I have to do God's work. Y comienza a entrar por Nínive. And he starts to go through Nineveh. Y a proclamar a aquella ciudad que deberían arrepentirse. And to proclaim that city that they should repent. Dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, en el verso 3. And in verse 3 it says,
So Jonah rose and went unto Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. ¿Qué le costaba a Jonás ir a hacer la voluntad de Dios? What costed Jonah to do God's work? Pero tenía un rencor Jonás con esta ciudad. But Jonah had grudges with this city. Sabía que era una ciudad malvada He knew it was an evil place. que peleaba contra Israel y le ganaba. And they used to fight against Israel and they Y used to no win. quería Jonás que Dios perdonara a Nínive. And God didn't want Jonah to forgive Nineveh. Y luego en el 4 vemos todo lo que sucedió. And later we see in 4 where everything Le happened. invito a leer el capítulo 4. I invite you to read chapter 4. Pero vemos que cuando entra a la ciudad y empieza a proclamar arrepentimiento, And we see when they start to proclaim and ask for repent. entra y empieza a decirle, todos deben arrepentirse, esta ciudad será destruida. He goes in and tells everyone that you guys should repent. This city will be overthrown in 40 days. Vemos cómo entonces el pueblo This- se vuelve a Dios. We see how then the city goes back to God. Vemos que hasta el rey y sus nobles se vuelven a Dios. We see how the kings and nobles go back to God. Vemos cómo empiezan a ayunar y a proclamar silicio. We see how they start to proclaim and do sackcloth. Vemos cómo él dice, no solamente los seres humanos, también los animales deben ayunar. He didn't say also just people, also animals. O sea que el rey había entendido que tenían que convertirse a Dios. And also the king has understood that they had to convert to God. Y clamó y proclamó que su pueblo también hiciera lo mismo. And he also proclaimed that his people should do the same. No solo él, no solo sus séquitos, su pueblo, los que están con él en el reino, Not just him, those who are with him in the kingdom, and also those in the city. todo el pueblo tenía que hacer lo mismo. The whole town had to do the same thing. Y vemos en el verso 9 And we see in verse 9 cómo el rey dice, ¿qué exclama el rey? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? and the king says, who can tell if God will turn and repent and turn away from his fierce anger, that we perish not? Y vio Dios lo que hicieron, And God que se saw what they did, convirtió de su mal camino that they y se converted from their bad arrepintió ways. del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, And that he repented from the bad things that they were going to do, but he didn't do it porque vio que el pueblo se arrepintió. because he saw that the place repented. También dice la palabra que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, And also it says in the Bible, si se humillare mi pueblo, if my people were humiliated, sobre el cual mi nombre es invocado, over which my name is invoked, yo me arrepentiré, I will repent. los perdonaré, I will forgive them. sanaré su tierra. I will heal their earth. Pero este no era el pueblo de Dios, But- Nínive no era el pueblo de Dios. But Nineveh wasn't a place of God. Lo que me llama la atención es que cuando el ser humano se arrepiente, But what calls to my attention is when a human being repents, no importa quién sea, doesn't matter who it is, Dios tiene misericordia. God always has mercy. Cuando nos queremos acercar a Dios, We want to go near God, Él entonces también se acerca a nosotros. he then comes to us. Él también tiene misericordia de un pueblo que se humilla. He also has mercy of a people that repent. Y esto ha sucedido con Nínive And this has happened with Nineveh, y con muchos de nosotros también, and with many of us too. que otro tiempo vivíamos una vida desordenada, And many times we live a life that was disordered. vivíamos una vida vacía, We lived an empty life. vivíamos en nuestra propia opinión, We lived in our own opinion. pero nos hemos acercado a Dios. But we have gotten near God. Le hemos pedido perdón We have asked for forgiveness, y Él lo ha hecho con nosotros. and he has done it with us. Porque como dice su palabra, Because as his word says, que cada quien va a cosechar lo que siembre. because each one is going to take out what they put in. Lo que usted sembró es lo que usted va a cosechar. What you have planted is what you're going to reap. Bendito sea el Señor. Y así vemos cómo este pueblo
And that's how we see how this place se arrepiente del mal camino repents from the bad ways, y Dios les perdona. and God forgives them. Como este pueblo, How this place, todo el pueblo, the whole place, no nos van a ayunar, los otros no, todo el pueblo not like some that are going to fast or some are not, everyone. ayunó y se pusieron en silicio They fasted and put themselves in sackcloth, y Dios perdonó el pueblo de Nínive, and God forgave the place of Nineveh. así como nos ha perdonado a nosotros, Just like He has forgiven us, así como perdona a todo aquel que se acerca a Él y le pide perdón de corazón. also how He has forgave everyone else from heart. Bendito sea el Señor, así lo hizo con este pueblo. That's how He did it with this place. Y nosotros muchas veces tenemos un mensaje, And as many times we have a message, tenemos una encomienda, algo que Dios nos ha dicho que hagamos, so many times we have like an in command or something that God has told us to do, pero no queremos but hacerlo. we don't want to do it. Pero nos resulta difícil. But it results us hard. Muchas veces tenemos vergüenza. Many times we're embarrassed. Muchas veces no queremos hablar. Many times we don't want to speak. Pero Dios le dijo a Jonás, tú vas a ir a este lugar. But God told Jonah, you are going to this place. Muchas veces nos tiene que decir a nosotros, da el mensaje que te he dicho que des. Many times He has to tell us, give the message that I've told you to give. Y si no lo hacemos, Él nos llamará a cuenta. And if we don't do it, He will call us to count. Dios te bendiga y Dios te guarde. God bless you, God save Y you. hasta aquí nuestro encuentro And until here's our video de between us. Entre Nosotros. Hasta la próxima. Bye. Dios te bendiga.